ellos empezaron primero a preocuparse porque Gaesa entra, históricamente se había denunciado, pero nunca la habían puesto en la OPAC. Hace una semana y media lo hicieron, con lo cual también, y esto debe quedar claro, los fondos que se han logrado. Debemos recordar que tanto Irán como China como Venezuela estuvieron supliéndole material a Cuba, lo que significa que sea verdad o sea mentira, pueden tener esos drones y definitivamente solo hay 90 millas que separan de Cuba a el sur de la Florida. ¿Tú crees que tendría sentido realmente un indictment a Raúl Castro o eso forma parte de ese paquete que se está poniendo sobre la mesa ante el régimen cubano? Mira, puede ser un golpe psicológico, pero yo creo que para el pueblo cubano, adentro y afuera de la isla, sería un punto clave para que los autores de estos horrores que se han cometido en Cuba durante más de 6 décadas prácticamente tengan por lo menos un caso en el que se les señale de manera directa en un tribunal. Si no lo hace los Estados Unidos, no lo va a hacer nadie. Y aquí entra entonces el mecanismo a través del cual si se castiga a un sujeto tan mafioso como Raúl Castro, podrían los otros entonces, que son los que realmente operan y mantienen el poder, utilizar los mecanismos para negociar. Es decir, está esto como un mecanismo de disuasión, un mecanismo de psicológico, pero también el pueblo cubano merece que alguien de estos por lo menos pague o por lo menos sea llevado a algún tribunal. Ya la vida de Raúl Castro queda corta, pero creo que esto sería un golpe importante, sobre todo para la moral de los cubanos. Yo estoy totalmente convencida de eso. El problema que aquí, y la pregunta que surge, es que no estamos hablando de alguien con buena salud, ni alguien que de repente pueda enfrentar a lo mejor un juicio. Estamos hablando de un individuo, de un criminal, de un asesino, de alguien maquiavélico, que encima para colmo de males tiene 95 años y con una salud deplorable. O sea, lo sacan como a las momias, lo exponen y lo vuelven a guardar en la caja. ¿Qué pasaría entonces si en ese traslado hacia los Estados Unidos se muere? O sea, sería un factor de doble filo, porque entonces el criminal todavía quedaría como una víctima, quedaría como un mártir. Es un tema que yo me lo planteaba este fin de semana y yo decía, por supuesto que merece un castigo, el más ejemplar que se pueda conseguir. Por supuesto que el pueblo cubano merece y necesita ver que se hace justicia. El problema es qué pasa si esas circunstancias que yo estoy planteando se dan, Maybord. Bueno, estaríamos hablando de, y yo creo que esto lo debería tomar en cuenta el Departamento de Justicia si va a aplicar definitivamente este caso. Los delitos por los cuales se le puede señalar, no hay ningún tipo de límite. No prescriben. No prescriben. Y por ende yo creo que sería un símbolo. Claro está, sería simbólico. Ahora bien, el régimen está negociando, el régimen tiene abiertas las puertas, hay varias líneas de comunicación y ellos saben que hay un grupo que no está de acuerdo con esto. Pasa exactamente lo mismo que en Venezuela, que había un grupo negociando, entre ellos Delcy Rodríguez, el hermano, etcétera, y otro grupo que se negaba a creer que los miembros de la corporación criminal los estuvieran prácticamente vendiendo y entregando. Pasa mucho en Cuba y yo te puedo recordar también, y estuvimos conversando creo que de esto en privado, el tema de Gaesa y de los millones de dólares que representa para la dictadura, para el régimen, ese grupito pequeño que hay allí, incluyendo los familiares directos de Raúl Castro, de Fidel Castro, esos miles de millones. 18.000 millones es lo que se decía en Luxemburgo, la última investigación que nosotros hicimos cuando todavía estaba en vida López Calleja, el general López Calleja, que era el director. Después, imagínate, ya han pasado como 3, 4 años. Claro, pero ellos empezaron primero a preocuparse porque Gaesa entra, históricamente se había denunciado, pero nunca la habían puesto en la OPAC. Hace una semana y media lo hicieron, con lo cual también, y esto debe quedar claro, los fondos que se han logrado por todos estos contratos oscuros y criminales también están mapeados por el gobierno de los Estados Unidos. Ese es un elemento que se está utilizando justamente para arrodillar a aquellos que todavía no han aceptado que la hora del cambio llega a Cuba y que al menos por ahora Estados Unidos está dispuesto a llevarlo en función de los intereses mismos de Cuba.
Ahora, fíjense que yo sé que al menos tú, Maybor, has estado en reuniones importantes, el secretario, por ejemplo, el Comando Sur, hubo una filtración hace algún tiempo del Comando Sur que aseguraba que se estaban delimitando planes en el caso de que Estados Unidos decidiera cualquier otro tipo de intervención que no esté en una mesa de negociaciones diplomática, pero este fin de semana se dio la noticia, yo con total estupor, porque el régimen no deja de sorprenderlos, dando patadas de ahogados en la situación que tienen absolutamente deplorable, donde todo eso está a punto de que eso se convierta en una especie de toma de la Bastilla a nivel caribeño, porque la gente no puede más en las calles, cada vez hay más protestas, cada vez hay más necesidad. Mandan un comunicado asegurando que si Estados Unidos toma algún tipo de determinación en contra de Cuba, entonces ellos van a actuar con drones que han estado comprando con el dinero que han robado al pueblo. Ahí tienen ustedes precisamente ese comunicado, que con esos drones atacarían desde la base de Guantánamo hasta Key West y más si fuera necesario. Negar, ¿cómo hay que tomar esa advertencia? Mira, es una advertencia que desde mi punto de vista no podemos desperdiciarla porque es una advertencia. Debemos recordar que tanto Irán como China como Venezuela estuvieron supliéndole material a Cuba, lo que significa que sea verdad o sea mentira, pueden tener esos drones y definitivamente solo hay 90 millas que separan de Cuba a el sur de la Florida. Lo que significa que es una advertencia que no podemos dejarla pasar como una advertencia. Pero sí hay que tomar en consideración de que Cuba hoy en día se encuentra en la misma posición que tenía Venezuela antes del 3 de enero. Y con respecto al tema de los hermanos al rescate, el simple hecho de que se enjuicie a uno de los responsables en la muerte de ciudadanos americanos que fueron miembros de la comunidad de hermanos al rescate es una satisfacción que van a tener esas víctimas por la muerte de estas personas que lo que estaban buscando era la libertad de Cuba. Creo que el presidente de la organización estaría satisfecho con el enjuiciamiento del principal sindicado, el principal imputado, el principal acusado, en ese caso que sería Raúl Castro, tenga 95 años, fallezca en el proceso o no, pero a partir de ese momento, al haber un indictment contra el principal responsable, existe la posibilidad de la reparación desde el punto de vista civil de los daños que se le causaron a la familia de estos hermanos al rescate.